Bueno, y ya estamos con la presencia de Margarita Stolbizer, diputada nacional. Muchas gracias por haber venido. Gracias por la invitación. ¿Qué tal, felicitaciones por el programa. Muchas gracias. Bueno, ¿será candidata en las próximas legislativas? Todavía no sé, además yo no soy de tomar decisiones personales en esto, las candidaturas no son proyectos de tipo personal, nosotros estamos en la conformación de un espacio de unidad, venimos trabajando desde hace mucho tiempo para darle a esta posible unidad una base programática y yo soy muy orgánica del partido, entonces nuestro partido tomará una decisión sobre fin de mayo y las candidaturas se resolverán en junio, no antes. Pero su mandato como diputada vence ahora a fin de año. Claro, exactamente. El 10 de diciembre. Exactamente. O sea que podría ser perfectamente candidata. Sí, sí, por supuesto. Si el partido lo requiere y si efectivamente esa es la decisión que toman. Exactamente, sí, pero hay que tratar de no apurar demasiado. Está claro que además el proceso electoral ya está bastante lanzado y todos están, pero candidaturas no hay definidas en ningún espacio político, ni en el oficialismo, ni en los Frente para la Victoria. Así que bueno, nosotros también iremos viendo un poco entre mayo y junio para ver cómo definimos esta cuestión. No habría razones por la cual el partido no querría esta vuelta que sea candidata, con lo cual es prácticamente un hecho. No, por supuesto. Sí, una cuestión a tener en cuenta es que yo tengo una limitación en el estatuto de mi partido a las reelecciones. Sí. Por lo tanto, no podría volver a ser candidata a diputada, de acuerdo al estatuto de mi partido. Podría ser candidata a senadora. Bueno, y a propósito de esta carrera proselitista que de alguna manera ya se lanzó sin candidaturas, pero sí planteando dos focos bastante antagónicos, ¿no? Esta polarización que se habla tanto de la política. ¿Qué lugar ocupa justamente su partido y cómo se ubican en esta situación? Bueno, a ver, yo creo que en esa polarización hay mucho de marketing y de conveniencia electoral planteado por quienes son los protagonistas, los actores de ese antagonismo. Y me parece que eso no le hace ningún bien a la Argentina, sobre todo. Solo la posibilidad de que los que se fueron habiéndole hecho tanto daño a la Argentina en los últimos años puedan volver como una alternativa, sinceramente me parece que eso sería un retroceso y que la Argentina tiene que mirar hacia adelante. Por eso también lo importante es tener claro qué es lo que se está discutiendo en esta elección, porque no se elige gobierno. Macri en La Nación, en el caso mío de la provincia de Buenos Aires, la gobernadora Vidal, fueron elegidos por 4 años, por lo tanto ahora no se elige gobierno, se elige la integración del Congreso. Entonces ahí es muy importante que los argentinos sepan qué tipo de representantes quieren en el Congreso. Lo digo sobre todo porque en ese juego de la polarización que algunos crean porque eso les viene muy bien, la idea es que los de la cámpora hoy que tiran piedras para que el gobierno fracase puedan ser una alternativa. Yo me pregunto si realmente la Argentina necesita eso o necesita una oposición razonable, que coopere pero que ponga límites. Yo siento que la mejor oposición es la que construye alternativa y la que hace propuestas. Y por eso es que nosotros hemos trabajado con Massa durante 1 año y medio en la elaboración de propuestas. Esta semana presentamos la propuesta para bajar los precios de la canasta básica de alimentos. Esto forma parte de un proyecto más grande. Lo hicimos el año pasado con muchos proyectos legislativos, porque yo siento que la Argentina tiene que ir hacia una convivencia democrática más razonable. No puede ser que la pelea electoral sea una pelea de tirarse piedras. Claro, pero en general se plantea la polarización. La diferencia es que en las elecciones legislativas se habla del voto más pensante o más pensado y no tanto un cambio de presidente. ¿Ustedes apuestan a eso, que sea un voto más racional el de una legislativa? Sí, sobre todo porque tuvimos una muy buena experiencia el año pasado en el Congreso, que fue el resultado de la sabia votación de la ciudadanía que puso equilibrio en ese Congreso. Entonces no le dio mayorías a nadie y eso mostró un gobierno maduro, un oficialismo maduro en la convocatoria, en saber escuchar, en compartir, en corregir, y una oposición madura, en nuestro caso, que supo colaborar, y nosotros dimos apoyo para leyes importantes que el gobierno necesitaba, la ley de presupuesto sobre fin de año, la ley para el acuerdo con los holdouts a principios de año. Durante todo el periodo parlamentario se funcionó bien a partir de ese equilibrio. Esta es una elección en la cual no se resuelve
gran cosa, el Congreso va a mantener eso, entonces es muy importante que la ciudadanía sepa qué tipo de representación quiere adentro del Congreso, porque el año pasado logramos construir incluso una mayoría entre oficialistas y opositores que dejó de lado esos núcleos duros en realidad que lo que querían era el fracaso. Y a mí Pero me ahora parece... pareciera que aparecieron esos núcleos duros Claro, nuevamente, pero ¿no? hay que Frente a tratar de determinadas pensar, situaciones. hay que tratar de pensar no en las conveniencias electorales para quienes compiten, sino en qué es lo que necesita la Argentina. Por eso nosotros queremos dar una discusión de ideas, de propuestas. Ahora trabajamos con el tema de la canasta de alimentos, porque nos parece que sinceramente lo que hay que poner en el eje de la discusión es lo que le pasa a la gente, la agenda social. Si no, a veces la agenda de la política va por un camino y la agenda de la sociedad va por otro. Y lo que los políticos debemos hacer es cambiarle la vida a la gente, no cambiar la vida nuestra, ¿no? Ahora, Margarita, en su momento, cuando se acerca a Massa, hubo gente que la seguía a usted que decía, no, pero ¿cómo Margarita con Massa, que muchos lo asocian todavía a la gestión del kirchnerismo? Seguramente vuelva a pasar esto cuando aparezca eventualmente una boleta junto a Massa. ¿Usted qué le dice a quienes la votaron o la siguieron históricamente a la hora de elegir por una alianza con Massa? A ver, la mayoría de la gente que me dice esto, que por supuesto lo recojo en la calle, fue los que no me votaron y tampoco me votarían si yo fuera sola. A veces me da la impresión que quieren que Margarita vaya como inmaculada, sola, pero para no votarme. Muchos de los que se espantan que yo pueda ir con Massa fueron con Massa en el 2013. Yo nunca hice un acuerdo con Massa. Sin embargo, el PRO y Macri puso sus diputados en el 2013 en la lista de Massa, que fue cuando Massa enfrentó al kirchnerismo. La otra cuestión que a veces se utiliza como tacha hacia la persona es haber formado parte del gobierno. Y yo creo que hay mucha gente muy honorable, muy respetable que formó parte. Graciela Ocaña fue 2 años ministra de Cristina Kirchner y sin embargo es una persona para mí absolutamente respetable y honesta. Julio Cobo fue compañero de fórmula de Cristina y yo no tendría que hacerle ningún reproche a este hombre. La verdad que me parece que es una persona tan seria. Martín Lustó ha sido ministro del otro y embajador de Macri. Macri ha propuesto para la Corte a un exministro de Néstor Kirchner como el juez Rosati. Entonces, haber pasado por el gobierno del kirchnerismo no debe ser una mancha. Me parece que lo que uno tiene que tener es, si se quiere, una foja de servicio. Bueno, a ver qué es lo que hizo, cómo salió de la gestión. Y yo siento que Massa ha hecho un gran aporte que fue en su momento poner el freno para que no tuviéramos la Cristina eterna. A propósito de lo que hizo o no hizo Macri, ayer cuando se le planteó al ministro Cabrera respecto a este proyecto de bajar el IVA de los alimentos de la canasta básica, él dijo, bueno, en principio no estoy de acuerdo, ¿por qué no lo hizo en su momento cuando tuvo la posibilidad de ser gobierno? ¿Cómo le cae esto y si efectivamente siente que esto es una anticipación o es un comentario no apropiado antes de que esto se haya presentado? Sí, la verdad es que es difícil de entender, tendrían que explicar ellos qué es lo que quieren decir con esto. Me parece que no es bueno descalificar una propuesta casi prácticamente sin conocerla. También hay que entender los tiempos diferentes. Hoy nosotros venimos de una inflación que ha sido más del 40% en los últimos meses y lo que nosotros estamos haciendo es apuntando a esa situación. La inflación es muy alta, el aumento de los alimentos es más alto que la inflación y los salarios van siempre por debajo. Entonces lo que nosotros queremos hacer es poner sobre la mesa la situación obviamente del ingreso del trabajador, del jubilado, es decir, cómo hacemos para mejorarle su ingreso y que realmente pueda consumir, entendiendo además que el consumo que cada familia hace cuando va al supermercado a hacer sus compras, digamos, de alimentos, lo que hace es favorecer una cadena de producción donde otros pueden producir y vender. Entonces el consumo en sí mismo es el mayor dinamizador de la economía. Y nosotros tenemos que poder discutir esto a la luz de la inflación que tenemos, de la baja del consumo. Los indicadores están diciendo que la gente consume menos y consume menos porque no le alcanza en realidad. Entonces veamos cómo hacer para favorecer eso, porque es una medida de política económica. Este gobierno hace su apuesta a las grandes inversiones y olvida lo que tiene que ver con la economía de todos los días, que es cómo favorecer a aquel que necesita comprar los alimentos, pero que a su vez ese va a permitir que otros puedan vender lo que producen. Justamente sobre eso que el gobierno habla de la gran economía, usted planteó
que el gobierno debería frenar las obras que tiene asignadas Odebrecht por los conocidos casos de corrupción como pago de coimas. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? ¿Frenar una obra sin la denuncia, solo porque la empresa está sospechada, pararla preventivamente? A ver, me parece que hay varias cuestiones en esto. Nosotros recibimos el año pasado al ministro de Transporte en la Cámara de Diputados y él mismo nos informó la cantidad de obras que son parte de los negociados que hacía el gobierno anterior y que recibió este gobierno con sobreprecios en muchas compras, contrataciones de distinto tipo. Y este gobierno inteligentemente decidió anular muchas de esas licitaciones. Mi primera pregunta fue, ¿por qué no hicieron eso con Odebrecht al advertir que ya eso venía con sobreprecios, sin ir todavía al tema de las denuncias? Me parece que debió haber sido una contratación puesta bajo la lupa. Contrariamente a esto, lo que el gobierno hace es revalidar esa licitación y no solamente hacerlo, sino decir distinto a lo que se venía planteando, que es que las empresas iban a invertir, pone en el presupuesto nacional la carga de costear esa obra. Yo tengo un primer cuestionamiento sobre eso. En el mes de diciembre conocimos que la oficina del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, donde se había tramitado la delación premiada, digamos la confesión a cambio de obtener un beneficio, Odebrecht había manifestado que había pagado en la Argentina más de 35 millones de dólares de sobornos. En ese momento, en el mes de diciembre, yo hice una presentación ante el fiscal Stornelli para pedirle al fiscal que mande a pedir la información correspondiente al fiscal y que pida en nuestro país, bueno, cuáles son las obras que formaron parte de esa contratación. Ahí es donde aparece la obra del soterramiento del Sarmiento. Después de eso, supimos que además, según ellos dicen, han pagado no solamente los sobornos, sino también aportes de campaña. Hay que tratar de separar ambas cuestiones. Y entonces ya me parece que habiendo una contratación que está tan enchastrada en el medio, el gobierno debería decir, bueno, una obra sobre la cual hay sospecha de sobreprecios, de pago de sobornos, lo mínimo que tengo que hacer es frenar esa contratación. Pero a propósito de esto, que explicado tal cual lo indica usted, es tan claro. ¿Existe entonces una sospecha con el gobierno actual por no haber frenado como corresponde o por lo menos haber investigado en su debido tiempo si esto efectivamente era o no viable de acuerdo a las denuncias que se tenían? Y en realidad no tengo yo ninguna información de que efectivamente el gobierno haya realizado alguna investigación por lo menos interna para ver si efectivamente esto había ocurrido. Me viene también la pregunta sobre este tema porque en los últimos días, bueno, La Nación justamente ha difundido que alguno de los empresarios, no sé quién, ha dicho que han pagado aportes de campaña a todos los partidos políticos. Por supuesto que lo primero que quiero es desmentir en el sentido de que en mi caso no he recibido nunca un aporte de Odebrecht y sí me da la sensación que aquí en la Argentina, como en otros países, se utiliza esta estrategia de involucrar a todos para disimular lo real. Entonces dicen, sí, le pagamos a este, pero en realidad le pagamos a todos los demás. Bueno, a mí no me pagaron y no voy a permitir tampoco que se esté utilizando esto para tapar otras cosas. Entonces, con más razón ahora, me parece imprescindible que se abran todas las investigaciones, tanto administrativas como judiciales, tanto sobre el pago de sobornos como aportes ilegales de campaña. Como bonaerense, ¿cómo ve la gestión de María Eugenia Vidal y particularmente el conflicto docente? A ver, la gestión en la provincia es una gestión que demanda un enorme esfuerzo y yo si algo valoro en la gobernadora es que se ha puesto al hombro una gestión dificilísima, heredando además déficits estructurales en la provincia que no puede la gobernadora resolver ni por sí sola ni a esta altura. Sin embargo, a mí no me gusta el tratamiento que se le ha dado al conflicto docente y me gustaría por parte de la provincia un mayor esfuerzo en el tratamiento de la cuestión para arreglarla. Para lo que creo la gobernadora debería pedir, exigir de manera más firme al gobierno nacional que le resuelvan el problema, pues si no es como que le dicen, bueno, arreglate vos. Y ni el tema docente, ni la situación financiera de la provincia de Buenos Aires se pueden resolver solamente hacia adentro del territorio. Claro, porque la gobernadora plantea, bueno, efectivamente necesitamos generar obra pública para generar empleo, para activar la economía de la provincia de Buenos Aires y si nosotros aceptamos
aceptáramos el pedido de parte de los docentes, estaríamos quitándole partidas a uno para destinar a otro. Sí, esto es un poco el planteo, claro, ¿no? Dividimos la torta para un lado o para el otro. Sí, hay que tratar de todos modos de no mezclar una cosa con la otra. Lo primero, es muy razonable lo que la gobernadora dice. Yo en particular le hice una propuesta a ella hace unos meses, que era buscar una compensación de deudas, porque la Nación le debe a la provincia de Buenos Aires mucha plata que durante muchos años la Nación se apropió de las provincias. Sí. A su vez, la provincia de Buenos Aires es deudora de la Nación. Entonces, mi propuesta era que se hiciera una compensación de deudas, porque eso le permitiría a la provincia de Buenos Aires tomar deuda, está tomando deuda actualmente, se está endureciendo de una manera peligrosa, digamos, con tasas muy altas. En cambio, si se redujera su deuda al reducir a su mayor acreedor, podría estar tomando deuda a intereses más bajos y destinar ese nuevo endeudamiento, en lugar de para pagar deuda vieja o para pagar sueldos, para hacer infraestructura, porque efectivamente creo que lo que la provincia necesita es infraestructura, sobre todo de tipo social. Ahora, lo que no podemos decir es a los docentes, bueno, ustedes esperen a ver si hacemos todas estas cosas. Claro. Los docentes ganan muy mal en la provincia de Buenos Aires, y yo creo que hay que tomar conciencia de eso. No se le puede decir el funcionario, decirle al docente que tiene que ganar el 10% de lo que gana el funcionario. ¿Y usted cree que la provincia está mejor después de un año y pico de gestión? No tengo duda que los argentinos estamos mejor. Todos conocen, yo he tenido una posición muy crítica del gobierno anterior. Creo que además le han hecho mucho daño a la Argentina, no solo por el enorme saqueo que han hecho de la Argentina, por los altos niveles de pobreza que dejaron en la Argentina, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. A veces llama la atención que siguen teniendo, sin embargo, un anclaje territorial importante en los lugares más desprotegidos y más pobres. Esa es la herencia que dejaron. Y agreguemos a esto la grieta enorme que nos dejaron. Ahora, este gobierno, en vez de resolver y ver si tapamos la grieta, ¿qué hizo? Eligió profundizar la grieta que habían dejado los otros, ¿no? Y aparte, esto en realidad lo que intensifica es ver que los números y las encuestas dan efectivamente a la persona con mayor reconocimiento, es a Cristina. No hay otro candidato que pueda equipararla en este sentido. Yo me permito dudar de todo eso y adjudicarle intencionalidad, por lo que decía en un comienzo. Yo creo que hoy hay una cuestión de especulación electoralista y de conveniencias mutuas de todos aquellos a los que le conviene. Al Frente para la Victoria, al cristinismo duro, le conviene tenerla a ella latente porque eso le sirve para disciplinar. Y el gobierno eligió que también les conviene tenerla a ella porque eso les permite acumular. Hay que tratar de no dejarse entrampar con esta situación. Yo les aseguro que ando en la calle y la gente en la calle no tiene el mejor de los recuerdos de Cristina. Y hay otro dato político que hay que observar. Hoy, cuando me preguntan sobre las dificultades que ella tiene, más allá de las dificultades judiciales, hay una dificultad política. Yo no veo los dirigentes del Frente para la Victoria que la acompañaron a ella durante su gestión, me refiero a los que tienen poder territorial, hoy muy entusiasmado con sacarse fotos con Cristina. Estamos viendo todos los días cómo los intendentes, que son los que tienen poder territorial, empiezan a buscar un sucesor de Cristina, no sacarse fotos con Cristina. Y con los gobernadores pasa lo mismo. Porque esos son los que tienen que todos los días rendir cuentas frente a sus vecinos, y nadie quiere ni volver al pasado ni terminar cómplice de que esta gente pueda volver. ¿Y usted y Sergio Massa están dispuestos en la provincia a algún tipo de alianza electoral con otros partidos? O, por ejemplo, ¿usted haría alguna alianza con otros sectores del peronismo? A ver, yo no tengo... ¿De kirchnerismo? Supongo que ya no. Claro, no, yo no tengo ningún prejuicio antiperonista, porque incluso la fuerza política de Massa es una fuerza esencialmente peronista. Y si Massa acercara a peronistas, me llevo muy bien con ellos, pero nunca yo he conversado con Massa. Sí, los dos planteamos la necesidad de pensar en una alternativa política amplia, plural, progresista, pero que mire hacia el futuro. Porque a veces muchos dicen, ay, pero ¿y Massa podrá ser el jefe del peronismo? Bueno, miren, el peronismo nunca más va a volver a ser lo que fue. Hace 15 años que no van juntos a una elección y no van a volver a ir juntos a una elección. Entonces me parece que es una fantasía que no corresponde. El peronismo como tal. Eso no tiene ninguna posibilidad de volver a unirse. Y lo que nosotros queremos es en una cosa mucho más amplia. Yo siento que esto lo hizo Macri, ¿eh? Macri ha recogido peronistas y radicales
radicales y arma una fuerza política con determinadas características. Y uno tiene que tomar buenos peronistas y radicales que puedan formar parte de otra alternativa. Margarita, ¿aceptaría, no le gusta la idea de que Lustó pueda ser candidato de esta conformación de partido? Bueno, es otro distrito. A mí la verdad es que Lustó me parece un dirigente excelente, excelente, y me cuesta entender además que el propio gobierno, que lo ha contado entre sus filas, hoy esté desaprovechando ese capital que tiene Lustó. Y a mí me entusiasma la idea porque siempre pienso que uno tiene que tratar para la Argentina de promover nuevos liderazgos confiables, ejemplares, capacitados, y Lustó reúne esas características. Entonces yo pienso en quiénes son los que vienen después de mi generación, y es la generación de Massa, de Lustó, hay muchos otros. Eso me alienta a pensar que la Argentina que viene es mejor que la nuestra incluso. Y si no va por Cambiemos, ¿puede ir por Gen en Capital o una alianza por Gen en Capital? Bueno, ojalá fuera de esa manera. Me parece que es muy anticipatorio porque le está haciendo todavía un proceso que no ha concluido respecto de su pertenencia a Cambiemos, ¿no? Bien. Margarita, respecto a todas las denuncias y procesamientos que ya tiene la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿siente que finalmente se hará justicia al respecto de todas estas investigaciones? ¿Se llegará al final de lo que se está intentando averiguar? Sí, se va a llegar porque los delitos están. Cometieron tanta cantidad de delitos y están todos tan comprobados que en algún momento, por supuesto, se va a llegar a un resultado. Hemos tenido muchos buenos avances durante todo este año. Basta leer los procesamientos, digamos, tanto del juez Bonadío como los del juez Ercolini, las investigaciones que han hecho, los informes que han hecho los fiscales, Policita, Maíquez, son muy buenos y además tienen una precisión sobre la cantidad de pruebas que se han evaluado. Yo siento que hemos avanzado bastante. El último procesamiento, en el de la causa Los Sauces, procesamiento por negociaciones incompatibles, lavado de dinero y asociación ilícita, es muy clarito, ¿no?, de la manera en que traza cómo la señora Kirchner era la jefa de esta banda, digamos, conformada con la finalidad de cometer delitos. Y por otra vía se van investigando esos delitos cometidos por la banda. Así que no tengo duda, todos quisiéramos que la justicia fuera más rápido, pero me parece que lo importante es que la justicia pueda avanzar sobre pasos firmes y eso es lo que estamos viendo. Muy bien. Muchas gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Gracias, Margarita.